Bueno, tenme paciencia porque en cambio también cuando hablamos de la música en general también te encuentras con esto. El famoso Johann Sebastian Bach, él hizo oratorios. Los oratorios son un género musical donde interviene la orquesta, músicos, instrumentos y también un coro y también solistas, hablando sobre textos. Esto es el oratorio. Y él hizo el oratorio según San Mateo, según San Juan. Él armonizó e hizo también himnos luteranos. Hay algunos de ellos. Händel, el famoso padre del clasicismo, él hizo el oratorio del Mesías, el oratorio de Josué, que fue el discípulo de Moisés, ¿no? Felix Mendelssohn, este famoso luterano, él hizo la Sinfonía 5, que se llama la Sinfonía de la Reforma, justamente en honor al proceso de la Reforma. Y tú, en el último movimiento, tú escuchas, si te pones atención, está desarrollado el himno de Martín Lutero, Castillo Fuerte. Es interesante. Esos ya tienen letras, ¿no? Estas obras. El oratorio, Félix Mendelssohn hizo oratorio sobre Elías, sobre Cristo, sobre Pablo. Los oratorios tienen letra. Los oratorios tienen letra. Joseph Haydn, el músico del agua, él hizo el oratorio de la creación basado en el Génesis y también el oratorio de las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Cuando estamos hablando de música en general, verás, no estamos hablando de dentro de la iglesia. Antonio Vivaldi, este famoso católico, le decían el cura rojo, él hizo el Gloria, el Magnificat, el Stabat Mater, que son estos himnos grandes e inmensos musicalizados, un famoso hombre. Y Gustav Mahler, él hizo su segunda sinfonía. Hay un poco de problema ahí, que ellos dicen que él se convirtió del judaísmo al catolicismo solamente por conveniencia, para poder dirigir algo en Viena por ahí. Pero otros textos dicen que él tuvo realmente una conversión verdadera. Y él hace su segunda sinfonía que se llama Resurrección justamente por este momento que estaba viviendo. Y en el quinto movimiento él agrega un verso en la parte solista de una soprano. Y ahí pone él, moriré para vivir. Él pone ese texto justamente refiriéndose a lo que él experimentó ahora. Él entiende ahora que después de la muerte yo voy a resucitar. Entonces, interesante también eso. Ahora, hasta ahí quisiera, si tal vez quieren algo, hablar porque tengo lo que tú dijiste antes del rock y estas cosas. Tal vez solamente, no sé si se conecta o no con todo esto, pero una de las cosas que tal vez se conecta más con la siguiente parte, porque si bien se divide, no, estamos hablando de estos compositores que hacen compositores de música clásica, que hacen todas estas obras, digamos así, basadas en mitos, leyendas del diablo y cosas por el estilo. Esta es música clásica. Así es. Es música clásica. Así es. Y ciertamente tenemos Haydn o Bach y todos ellos también haciendo música clásica, y ahora la misma música clásica que está honrando a Dios. Entonces, tenemos... Y esto es lo que a veces me han preguntado, las conversaciones que a veces tengo con la gente que conoce un poco más de esto. La gente dice, solo hay que escuchar música clásica. Sí, pero aún dentro de la música clásica, existe música clásica que no está hecha con el fin que tal vez es para glorificar a Dios. Aun cuando los sonidos y aun cuando los coros o lo que sea, sean cosas agradables. ¿Es correcto o no? ¿O estoy desafinado para utilizar un término musical? No. Sí, está bien, sí. Y justamente por esto tildo yo estas dos cuestiones de aquí, porque el hombre en sí no ha inventado el ritmo ni la música. El hombre ha cogido la naturaleza, lo que Dios ha hecho está llenito de ritmo y de melodías. Tú te vas al mar y el mar todita la noche te da ritmo. Vas al parque y el pájaro te da todito el tiempo, te da melodías. La naturaleza está llenita de esto. El hombre lo que hizo, por la gracia de Dios, porque nos dio inteligencia, nos dio conciencia, nos dio la capacidad de raciocinio y este mundo cognoscitivo que tenemos en nuestra mente maravillosa, él simplemente organizó y dijo, pongo esta corchea acá, pongo un silencio y sale el merengue, pongo esto acá y sale el vals, y pongo acá y sale el rock, y pongo acá y sale la chacarera argentina, y pongo acá y sale el guayno peruano. Simplemente organizó. De Dios sale todo. El hombre no ha inventado nada. Entonces, cuando tú dices esto, sí, ahora yo puse un fundamento al principio de la conversación. Esto es un regalo de Dios. ¿Cómo tú lo utilizas? Ese ya es tu problema. Entonces, cuando Tartini coge y dice, voy a hacer el trino del diablo, pues él está usando todos los recursos que Dios le dio, pero para hacer eso para el diablo. Y cuando Bach hace Mateo y todo esto, entonces
la Pasión según San Juan y San Mateo, él está usándolo para honrar al Señor también. Entonces yo creo que ahí se aclara un poco de cosas. Es un regalo del Señor y tú sabrás cómo lo utilizas. Sí, vamos a volver a esto porque tengo otra pregunta, pero sigamos con el tema de lo que tú mencionabas, que creo que Kevin comentó acerca del rock o algo por el estilo. Entonces seguimos en la música a nivel general. Y dice, la música es una herramienta poderosa para bien o para mal. Algo hablabas de esto, que la persona que decía no me afecta. Y dice, científicamente está comprobado que la música manipula emociones. Eso entendemos. Cualquier tipo. Sí, inclusive gente que ha nacido de nuevo y que tenía problemas con el licor, digamos. Y había una canción, como tú dijiste, una cortavenas, con esa se hacía pedazos. Cuando vuelve a escuchar a los años, despierta ciertas sensaciones. Carnales. Carnales. Entonces esto mueve emociones. Es científicamente comprobado. Los estudios nos dicen que los géneros musicales simplemente son agrupaciones de músicas que tienen cualidades semejantes. Por eso simplemente se reúnen estas y es la cumbia. Se reúnen estas y esto calza en merengue. Y esto es en pasillo y esto es en danzante y qué sé yo. Esos son los géneros. Entonces, los estudios dicen que los géneros con estructuras rítmicas altamente repetitivas y armonías básicas, lo que dijo el maestro Leo Brauer, y círculos armónicos simples y letras que hablan de mentira, inmoralidad y violencia, limitan nuestro desarrollo cognitivo. Eso está comprobado. Cuando tú escuchas este tipo de cosas, tu cerebro se bloquea. Él no está hecho para eso. Él está para crear. Él está hecho para mirar realmente cosas más grandes, no cosas, descubrir, y no cosas repetitivas, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso bloquea tu cerebro. Tu cerebro se protege. Y él queda ahí tan, como una grabadora que está en su misma situación ahí. No, y eso provoca eso. Ahora, la síncopa es un término musical. La síncopa que establece, ¿no?, este concepto que tú acentúas el tiempo que es débil. Entonces, en vez de hacer 1, 2, 1, 2, tú haces 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y está comprobado que mucho tiempo, no está mal la síncopa, pero mucho tiempo expuesto a la síncopa, el tálamo, el hipotálamo, dice que baja la guardia. Y según yo entiendo, el tálamo es aquella glándula del cerebro que dice que está bien, que está mal y que es peligroso. Entonces, cuando está bajado la guardia de eso, tú eres susceptible de muchas cosas. No tienes defensas. No tienes defensas desde el tálamo. Entonces, la síncopa provoca eso. Luego también dice que el ruido, ya hablamos de ruido, esto es muy complicado en el cerebro. Y el ruido, cuando te expones mucho al ruido, tu gato que está ahí aruña la ventana, ya después de unos segundos ya te sientes airado, ya estás enojado, y eso provoca en el cerebro. El ruido, encima del ruido, fíjate, el ruido por encima de los decibeles. Nosotros cuando estamos hablando se dice que provocamos como 50, 55 decibeles. Pero si pones un ruido por encima de los 60, 70, esto tortura a la persona. Esto puede alocar a la persona. Y de una vez, el mismo sonido, ni siquiera el ruido, el sonido por encima de los decibeles puede dañar tu oído biológicamente también. Digamos, si pones, para ponerlo, digamos, en términos para todos nosotros también que podamos entender, tú puedes escuchar la canción más bonita hecha al Señor. Exacto. Pero si le subes demasiado el volumen, los decibeles suben y ya no es agradable, ya no es de bien para ti, ni para tu cerebro, ni para nada. Eso, y te comienza biológicamente también a dañar. Entonces, y por último, la exposición prolongada a un sonido, imagínate. Un sonido, no es un ruido. Y de manera, inclusive si quieres por bajo de los decibeles, si pones a 40 decibeles, un sonidito, y lo dejas ahí por un 20, 30 minutos, te comienza a mellar el cerebro y te comienza a alocar. El sonido, ni siquiera el ruido. Y esto era tortura. Ponían a los presos, ponían esto y los exponían a este tipo de sonidos y la gente comenzaba a alterarse. Entonces, mira, te estoy poniendo, no es todo, hay más, pero estoy poniendo algunas cosas aquí y cuando la persona que dice que el rock no le afecta, y aquí hay algunos matices que el rock maneja, decibeles y maneja sonidos y ruidos y cosas así, definitivamente le está afectando fuera de la letra. Fuera de la letra, esto te está influyendo porque te está influenciando, porque no sé en qué versículo dice que el Señor, todo lo bueno, todo lo honorable, en todo lo perfecto y todas estas cosas, en eso debemos pensar nosotros. Y la música, ¿qué te hace? La música te hace pensar. Y si te pones ese tipo de letras por encima de lo que estás escuchando y haciendo cosas, definitivamente te va a influenciar, te va a afectar.
Creo que eso nos pasa de alguna manera al siguiente tema también, pero una de las cosas que tal vez es importante mencionar aquí, R.C. Sproul, una vez hablando de la música, el teólogo R.C. Sproul decía que, y correctamente, que la música no es neutral. Absolutamente no. Tú puedes pensar que es neutral, que no te hace nada cuando escuchas ese pasillo, esa salsa, ese merengue o ese rock. Bien dice Luis, no es científicamente comprobable que es así. Obviamente es absurdo, pero al mismo tiempo no es neutral en ninguna otra manera. Y esto todo lo experimentamos. O sea, si escucho una canción de amor, obviamente me pongo sentimental. Si escucho una canción que no me gusta, me voy a poner bravo. Si escucho algo que escuchaba cuando me drogaba o me tomaba, obviamente voy a tener ciertos deseos. Entonces, obviamente es de esa manera. Y según entiendo, los griegos también tenían ciertas maneras, ciertas formas de hacer la música de tal manera que, por ejemplo, cuando los griegos, se llaman los modos griegos, cuando ellos salían a la guerra, empleaban cierto tipo de música para alterarlos de tal manera que se pongan listos para la batalla, que se pongan bravos y fuertes para la batalla. Entonces, más o menos, bueno, no más o menos, eso siempre ha sucedido, lo cual obviamente no es de sorprenderse, pues la música, bien decía Lutero, tiene un poder tan fuerte, después como es tan fuerte como la teología, o después de la teología no hay nada más fuerte. Y eso es importante entonces, para especialmente, escucho bastante esto en el público más adolescente, afuera obviamente, pero también dentro de la iglesia, que a veces tienen este pensamiento de que no me afecta la música o lo que escucho, no pasa nada, pero bien lo que... Exactamente, pero bien como dice Luis, como estábamos comentando, tiene un efecto de por sí, sonidos, ruidos, entonces que no va a tener más, ya incluso unido con la letra, así que tener cuidado, jóvenes, de lo que están escuchando, lo que están dejando entrar en sus vidas. Sí, y es el versículo que mencionaba Luis, es Filipenses 4:8, que ya nos pasa al siguiente tema. Filipenses 4:8, el apóstol Pablo escribe: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y obviamente entonces eso ya nos pasa obviamente al siguiente tema, que sería la música y el creyente, o la música en la vida del creyente, que ese se abre incluso a mucho más en muchos aspectos, pero creo que es importante porque de alguna manera la gente quiere saber, ok, hemos hablado de estos aspectos técnicos, hemos hablado de lo que dice la Biblia, ahora, ¿cómo aterrizamos este mensaje para mi vida en el día a día? Y cuando lees ese versículo, Filipenses 4:8, entonces ya te das cuenta tú lo que una canción debe provocar. Ahí están las exigencias de la canción que debes meter en tu cabeza, porque quieras o no, eso es como el alimento en tu cuerpo. Entonces, mucha salchipapa que es rica, pero a un rato te va a matar. Entonces, mucho de esta cosa también te va a matar. Entonces, cuidar y ser higiénicos musicalmente hablando. Qué interesante. Entonces, en este punto, yo quería proponer lo siguiente. La música y el creyente, yo pienso que podemos comparar como creyentes, ya estamos hablando en nuestro idioma, digamos, ¿no? Podemos compararlo con una ofrenda o con un sacrificio. Entonces, me disculpas, cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú no puedes llegar con la ofrenda que te dé la gana o con las primicias que te den la gana. O en el tiempo del Caín mismo, imagínate. El Caín llegó con su ofrenda y la actitud del corazón no estaba bien. Y el Abel llegó con otra actitud. Entonces, cuando llegas a la iglesia o cuando este cuerpo que es el templo del Señor, que es el templo del Espíritu Santo, como nos dice la palabra de Él, o sea, tienes que llegar de una manera higiénica y decente, a mi manera de ver. Entonces, yo primero propongo eso. Yo, al creyente, debes entender que la música es un regalo de Dios y debe ser tratada como un sacrificio o como una ofrenda cuando lo expones a tu cuerpo, y peor cuando llegas aquí al edificio, ¿no? Que llegas a reunirte para rendirle culto de adoración y alabanza al Señor. Entonces, yo primero partiría de ahí. Entonces, y sabemos que, si no estoy mal, una ofrenda y un sacrificio es algo valioso, ¿no? Es algo que es importante para uno y que lo lleva como agradecimiento al Señor. O sea, no es cualquier cosa. Yo siempre, por lo menos a mí siempre me gusta enfatizar en ese sentido también, que una ofrenda o un sacrificio, se lo llama sacrificio porque cuesta algo. Eso. Porque duele, ciertamente. Entonces,
Es verdad que en nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos duele estar en la iglesia, escuchar la prédica, cantar ese himno, cantar esa canción. Pero es ahí donde muchas veces yo veo también que viene esta parte de aquí. Ciertamente yo quiero cantar esa canción a Dios, aunque a veces me duela, me cueste, y lo hago como un sacrificio, porque sé que es, volviendo al tema del apóstol Pablo, que es bueno, que es agradable, que es justo, que es loable, que es todo este tipo de cosas para mí, ciertamente. Y entonces, yo personalmente considero que la música en primera instancia, como regalo de Dios, entendiendo que Él es un artista por excelencia, yo pienso que la música debe estar hecha, debe ser pensada para la alabanza y la adoración de Dios, en primera instancia. Pero también, como vimos a Jesús, Él también nos dio la posibilidad de poder disfrutar sus regalos. Seguro. Y tú hablas también, por ejemplo, de, no sé, se me ocurre el Evangelio, la naturaleza, tu propio cuerpo, el perdón, la sexualidad. Son regalos del Señor. Y Él nos ha dado para disfrutarlos, pero tenemos principios y tenemos reglas para parámetros, poder, como tú dijiste, o sea, qué maravilloso poder disfrutar desde el punto de vista del Señor, desde su opinión, porque eso realmente es placer. Nosotros pensamos que el placer es lo que nosotros creemos. Claro, nos lleva un pico de dopamina, pero después caemos y estamos peor que qué. Entonces, cuando el Señor lo propone, en cambio, sí, llega el pico, y pasa el pico y se sostiene porque tú sabes que has hecho realmente las cosas como el Señor te permite hacerlas. Entonces yo pienso así también. Entonces, ahora, ¿qué puede escuchar un creyente? Y que está justamente con esto. Y yo te diría, en primera instancia, técnicamente, tú puedes escuchar lo que tú quieras. Tú puedes escuchar los himnos más maravillosos, tú puedes escuchar la música clásica de la que quieras, del compositor que quieras, y puedes escuchar, como dijo Leo Brauer, la música más vomitable. O sea, técnicamente tú puedes meter en tu cuerpo lo que a ti te apetece. Nadie te lo va a impedir, ni el Señor, porque Él nos ha dado un don entre tantos dones, el de poder elegir. Entonces nosotros elegimos. Ahora, si nosotros estamos chocando contra su voluntad, pues entonces también estamos valientes como Job, de apretarnos los pantalones y asumir la consecuencia. Pero si estamos haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad, pues entonces es evidente lo que va a pasar. El Señor dice en Deuteronomio, me parece, ¿no? Ahí está, la bendición y la maldición, ahora tú escoge. Entonces, puedes escuchar lo que quieres técnicamente, pero como creyentes yo pienso que muy bien Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Creo que sale un principio ahí muy importante. Y también en Eclesiastés 11:9, cuando dice, joven, aprovecha la juventud y todo esto, pero ten en cuenta que algún rato vas a darle cuentas al Creador. Entonces, ya como que comienza a limitarte el espectro ya. Entonces un creyente ya no puede escuchar tanto así porque tienes que darle cuenta a Dios y porque no todo te edifica. Entonces si te está lesionando el oído, si es que te está llevando a cosas, a depresión, o te hace imaginar tonteras y torpezas y bueno, cosas así, entonces ya no está bien. Ya deberías limitar tu consumo. En una manera tal vez bastante práctica, ¿cuál sería, crees, la recomendación para un padre de familia que está lidiando con esto en su hogar? O más bien dicho, pongámoslo en dos maneras. Digamos, mi persona, alguien como yo es padre de familia y he crecido tal vez en otro ambiente. Siempre crecí escuchando la música o vomitable o depresiva o cortavenas. Y siempre quiero escuchar eso. ¿Cuál sería el consejo, crees, para un padre así? Y por otro lado, ¿cuál sería el consejo para el padre o los padres que están lidiando con un joven o sus jóvenes en el hogar y su joven obviamente él escucha eso, él hace eso? ¿Cuál crees que serían las maneras de lidiar con esto en esos dos aspectos? ¿Pero ya somos creyentes? Ciertamente somos creyentes. Pero aún entre los creyentes, tú sabes, habemos padres que sí, es mi realidad. Y bueno, no hay que tenerle miedo a la lucha, al combate, a la confrontación. Es parte de la vida. Pero pienso que debemos nosotros primero conocer más a quien nos salvó. Conocer más al Señor a través de su palabra, entender y comprender lo que nos dice. Entonces, si nosotros comenzamos a entender y comprender al Señor, tú tendrás muchas guías de cómo comportarte en esos escenarios que el pastor Darwin planteó. Entonces, si es que tú no conoces esto,
va a ser muy difícil. Te vas a disparar. Primero, te vas a llenar de iras. Te dije que no escuches, te dije esto, y empieza el relajo y el problema. Pero en cambio, si tú sabes los principios del Señor, comienzas a bombardear con todo lo que hemos dicho anteriormente. Con bases. Y la persona, lógicamente estamos hablando entre cristianos y genuinos cristianos. Entonces, él de por sí va a comenzar a entender. Ahora, otro ingrediente más, definitivamente nuestra relación con el Señor a través de la oración debe ser genuina y potente. Tú tienes que estar orando para que no tus carajazos y tus problemas cambien a tu hijo o hagan entender a tu hijo, sino el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, porque entendemos cuando somos nacidos de nuevo, entendemos que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces, si es que vive en nosotros, algo tiene que pasar. Me disculpas, porque si nunca pasa nada, algo está pasando ahí. Entonces la oración. Entonces, otro de los requisitos sería orar, definitivamente. Y también una tercera cosa, pensaría que es un buen momento en el conflicto, ¿no? Para fortalecer tu paciencia. Entonces también, a más de que orientas a tu hijo, pienso que tú también eres construido y edificado también ahí. Entonces, cuidar también cómo reaccionas siempre desde la palabra de Dios y sometiéndote en oración, porque de otra manera creo que se complica el asunto. Totalmente. Otras preguntas que tal vez debería hacerse un cristiano antes de tal vez elegir una música. ¿Cuál de esas creen que sería? Por ejemplo, una de esas es la letra refleja verdad o mentira, basado en lo que estaba leyendo el pastor Darwin sobre Filipenses, me parece que era, de que todo lo justo, todo lo verdadero. Creo que ese sería un buen versículo, como un buen parámetro a la hora de elegir música, ¿no? Esta música emite verdad, habla verdad, y como decíamos, digamos que estamos escuchando una música que no es dedicado para el momento de la congregación y la adoración en el culto, pero es afuera. Sin embargo, esta canción habla verdad, aunque no habla evangelio, pero proclama verdad de lo que está diciendo, o proclama mentira. Entonces ahí tal vez sería como se dice, red flag, saben decir, ¿no es cierto? Bandera roja, que es signo de ting, ting, ¿debo estar escuchando o no? Y otras, ¿no? Yo también pensaría en algo más, porque estamos hablando la música en la vida del creyente. Entonces, ese versículo de Filipenses 4:8 absolutamente te limita tu campo de acción para disfrutar de ese placer. Si la letra es horrorosa, si la letra te lleva por lugares que contraponen la voluntad de Dios, si la letra denigra al ser humano, entonces, ¿cómo puedes estar, por más que la melodía esté hermosa, cómo puedes estar alimentándote de eso? Es meterte, yo no sé, es veneno puro. Entonces deberías limitar. Me cuesta, como dijo el pastor Darwin, el sacrificio me cuesta, pero tengo que dejar eso. Definitivamente tengo que dejar. O a mi responsabilidad seguirla escuchando. Pero algo la va a música pasar. nunca es neutral. Sí. Entonces, esto. Ahora también pondría algo más. Como creyentes debemos instruirnos, como dijimos en la palabra del Señor, absolutamente. No son nuestros criterios ni nuestros gustos. Tampoco debemos engañarnos, esto es importante. No debemos engañarnos pensando que fuera de la iglesia puedo consumir cualquier tipo de música. Eso es una falacia. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres hijo de Dios dentro y fuera de la iglesia. Entonces debes cuidarte dentro y fuera de la iglesia. Ahora, aquí hay algo un poco espinoso que cada uno en su conciencia, en libre conciencia, debería analizar. Entonces hay gente, por ejemplo, mi esposa, le encanta los vallenatos. Le fascinan los vallenatos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con los vallenatos. Pero es que hay vallenatos y hay vallenatos. Y hay unos vallenatos que ya te insinúan cosas, hermano, realmente vomitables, como dijo Leo Brauer. Y entonces yo creo que ahí no debes llegar. Pero si a ti te gusta el pasillo, te gusta la cumbia, te gusta la salsa, te gusta el merengue y estas cosas, puedes disfrutarlas con libre conciencia, sin ningún problema, siempre y cuando estén encajándose en todo lo que hemos hablado nosotros. Y no te lleven a pecar. Exactamente, totalmente. Y el Señor nos ha dicho, nos ha dado todo Él para que podamos disfrutarlo como a Él le agrada. Entonces, mi hermano, si a mi hijo, por ejemplo, no le gusta la chacarera argentina, y a mí me gusta ese ritmo de esos indígenas argentinos, me encanta, pero él no le gusta, pues lo siento.
Eso no me está llevando a pecar. Yo me siento feliz con eso y me dejas disfrutar y por favor respétame también a mí. Porque el Señor, igual como estuve en las bodas de Canaán, yo también puedo disfrutar fuera de la iglesia estos géneros y estos ritmos. Qué interesante es. Eso es bueno. Yo vengo de una familia que es, a ver, yo soy mitad colombiano y mitad ecuatoriano y yo tengo esa misma línea de su esposa. También me gustan los vallenatos porque crecí en ese ambiente, papá, claro, de vallenatos. Pero ciertamente, ahora uno como cristiano, como bien decía usted, Luis, debe sonar una alarma cuando algo que no está siendo honesto o bueno o puro, como dice Filipenses 4, debe chocar y uno debe decir, no, eso no. Aunque sea vallenato, aunque sea algo con lo que crecí, exacto, aunque crecí con papá escuchando esto, si esto me está llevando a algo malo o está alimentando mi carne o está deshonrando a Dios o lo que Él ha creado, debo decir no. Pero no significa que debo descartar todo el género de vallenato, porque ciertamente hay algunas que honran, por ejemplo, el de una pareja. Así es. Qué bien puede pasar y no hay nada malo, no está diciendo, no está denigrando a la mujer o denigrando a esta entidad que Dios ha creado que es el matrimonio, entonces bien pueda, no como en una boda, entonces eso es algo bien importante que puedan escuchar también las personas, los hermanos también, que no estamos diciendo que ya, solamente vas a escuchar la música de la iglesia y nada más. Y cuando de lunes a viernes también escuche las mismas 6 que cantaron aquí el domingo porque no hay más. No, hay ese filtro y eso es bueno. Volvemos a esta parte que usted decía, a disfrutar el regalo de Dios. Es que así lo debemos tomar los cristianos. Es un regalo de Dios. Si lo tomas como un derecho tuyo, pues entonces tú vas a hacer lo que a ti te apetezca. Y por lo general el hombre no hace bien las cosas. Entonces, por su egoísmo, por su orgullo, qué sé yo. Y justamente una anécdota con esto del vallenato. Okay. Nosotros caminamos, bueno, yo camino el día sábado y de repente mi esposa me acompaña. Y a mí me gusta caminar 3, 4, 5 horas. Me gusta deshacerme de todo el trabajo y las responsabilidades de la semana. Y entonces, justamente vamos y paramos en un lado y viene un colombiano con su guitarrita a pegarse el vallenato. Justo ahí. Oye, pero me quedé pasmado. El tipo hablaba en el momento que estaba cantando acerca de la vida de un hombre que trabajó tanto y que nunca lo valoraron sus hijos y su esposa. Y cuando murió, ahí sí lloraron y lo valoraron. Oye, me quedé realmente impresionado. Me encantó ese vallenato. Me encantó. Lo he buscado, pero no hay. Creo que es invención de él, pero magnífico. Qué interesante. Entonces, eso. Y estamos llegando al final de este hermoso podcast y un buen momento que hemos tenido. Estimado Luis, a manera de conclusión, quizás con qué podría dejarnos a nosotros y al público que nos está escuchando. 2 cosas. Primero, literalmente, la música que escuchas debe tener un orden. Preocúpate por eso. No debe causarte confusión porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. No debe dañar tu cuerpo, no debe anular tu conciencia, no debe motivarte a la rebeldía o a consumar el pecado, en primer lugar. Y en segundo lugar, para las personas que tienen problemas, digamos, en el grupo de alabanza de la iglesia, de repente hay muchas discusiones por muchos temas, que esta canción sí, que esta canción no, que este artista sí, que este o no, y se vuelve un debate interminable. Ese debate se termina cuando tú eres serio eligiendo las personas para el grupo de alabanza. Usted como pastor Kevin, usted sabe que hay directrices para poner un pastor en la iglesia. Si usted baja el estándar, si usted baja los requisitos, usted va a tener problemas ahí cuando elige ese pastor así. Pero cuando usted elige un pastor de acuerdo a las reglas del Señor, usted va a tener una bendición. Lo mismo, las mismas reglas, estamos en la conclusión, las mismas reglas para elegir las personas de la alabanza. Si usted no baja el estándar y pone personas como David pone, Primera de Crónicas 25, usted no va a tener problemas. Se va a acabar todo tipo de discusión y más bien van a llegar a una homologación de criterios para la gloria y la alabanza de Dios. Estimado Luis, muchísimas gracias. Gracias a los que nos estuvieron escuchando en esta tarde y gracias por ese tiempo. Que el Señor les bendiga. Amén.